Buenos días, profesor Antonio Samuel Cueva Fuentes. En esta oportunidad yo, el alumno Víctor Cielo, voy a realizar mi presentación, ¿no?, del proyecto realizado, ¿no?, que en este caso fue una implementación de una base de datos de biblioteca, ¿no? Y a continuación se va a presentar. Bueno, empezamos. Como introducción, ¿no? Para ante todo esto tenemos que saber, ¿no? Mentalizarnos en qué más o menos se basa todo esto, ¿no? Bueno, como podemos ver, una administración de base de datos es una gestión, ¿no? Y lo cual nos va a proporcionar, ¿no?, para poder realizar tareas, ¿no? Lo cual dentro de ellas vamos a realizar configuraciones, actualizaciones, respaldos y también recuperaciones. Y claro, ¿no?, también monitoreos de las bases de datos, ¿no?, si así se lo requiera, ¿no? Más que todo esto es en las empresas o en las pequeñas empresas que lo requieran. Y esto va a garantizar, ¿no?, de una manera muy eficiente y muy segura. Ahora tenemos que saber, ¿no?, qué es lo que lo conforma una base de datos, ¿no? Bueno, como primer punto sería el nombre de la base de datos, ¿no? Porque ya que con ello no podríamos identificarla en sí, ¿no? Y dentro de ella podemos encontrar lo que son tablas, ¿no? Lo cual es la estructura muy principal, ¿no?, de la base de datos, ¿no? Lo cual ahí podemos encontrar lo que es filas, lo cual va a incluir los registros y las columnas que son llamadas campos, ¿no? Lo cual va a representar un atributo y la identidad, ¿no?, de cada ello. Y claro que ello en la columna va a incluir, ¿no?, tipos de datos, ¿no? En este caso podemos incluir lo que son números enteros, varchar, date, etcétera, ¿no? Y claro está también que las llaves primarias, ¿no?, que esto hace que identifique, ¿no?, de una manera única, ¿no?, a una tabla. Y también la clave foránea, lo cual va a relacionar una fila en una tabla con una fila en otra tabla, ¿no? Y también podemos el not null, ¿no?, que restringe el campo, ¿no?, que no pueda quedar vacío, ¿no? Por ejemplo, si tú al ingresar un nombre y dejas nulo, eso no puede estar vacío. Tiene que ir sí o sí, o sea, como que obliga al campo que no esté vacío. Por eso se le agrega un not null, ¿no?, lo cual puede variar, ¿no? Y también las filas, ¿no?, que representan los datos, ¿no?, dentro de la tabla, ¿no?, de cada fila y ser única, ¿no?, en los términos. Y también voy a explicar un poco sobre las relaciones. Esto se relaciona a través de las claves foráneas, ¿no?, ya que puede ser de uno a uno o de uno a muchos y de muchos a muchos. Y esto ya lo voy a explicar más adelante, ¿no?, sobre esto, ¿no? Y también podemos tener los índices, ¿no?, que aceleran las consultas y búsquedas, ¿no?, de las tablas, ¿no? Y también las vistas. Y también los procedimientos almacenados, que lo cual es el que se encarga, ¿no?, de almacenar la base de datos, ¿no?, y así poder ejecutarlas, ¿no? Y los triggers, ¿no?, que son disparadores, ¿no? En términos, como podemos llamarlo de una manera distinta, ¿no? Lo cual son el insert, el update y el delete. En este caso se planteó, ¿no?, un punto de la creación de una biblioteca, ¿no?, de la base de datos de biblioteca. Bueno, como primer punto se tomó a que se creó la base de datos, ¿no?, de la biblioteca, ¿no? Como segundo punto se identificó las entidades involucradas, ¿no?, en lo cual acá se ha tomado como entidades principales, o también ya podemos llamarle los nombres de la tabla, ¿no?, que son los libros, los autores, estudiantes y los préstamos, ¿no?, que se van a realizar. Y cada de ello también no tiene sus atributos, que son el título, el autor y los nombres. Y también se creó una tabla para cada entidad, ¿no?, definiendo las columnas que se representarían en cada atributo. Y también se establecieron tipos de datos, ¿no?, en cada columna, como anteriormente expliqué, ¿no?, que puede existir lo que es el entero, el texto, fechas, el data type, etcétera, ¿no? En este caso se tomó el entero, el texto y fecha. Y también se escribieron sentencias SQL, en lo cual se realiza en el último paso que voy a explicar respecto a las preguntas, ¿no?, que se ha dejado para poder realizarlo.
Y bueno, también como obviamente, como en cada tabla, como en cada base de datos, tiene que existir su clave foránea, ¿no? Y su clave primaria, ¿no? Para identificar, ¿no? De una manera única, ¿no? Y así garantizar una integridad referencial, ¿no? Para cada usuario que se registre o se anote, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? Y lo cual, mediante la ejecución de la sentencia, se ha creado una estructura, ¿no? De base de datos, ¿no? Sólida, ¿no? Y flexible, lo cual va a permitir, en este caso, gestionar, ¿no? Y la biblioteca, ¿no? La información de la biblioteca, ¿no? Y así poder realizar consultas, ¿no? Sobre los libros, por ejemplo, queremos saber, por ejemplo, qué autor escribió tal libro o qué estudiante compró tal libro de tal autor, algo así, ¿no? Bueno, como primer punto, al realizar el trabajo, como ya lo expliqué, ¿no? Y es uno de los primeros pasos que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, no primero, porque el primero sería el análisis del caso, ¿no? Ya este sería la parte de ejecución ya. Aquí sería la creación de la base de datos, ¿no? Como en este caso podemos observar, ¿no? Que se ha tomado como creación a la base de datos biblioteca, ¿no? Lo cual el comando create database biblioteca hace función, ¿no? A que se cree la base de datos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ya en la parte izquierda, si podemos observar, se ha creado la base de datos, ¿no? Lo cual ya podemos trabajar dentro de ella, ¿no? Poder realizar las tablas y todo ello. A continuación voy a presentar cómo se ha creado en sí cada uno de ellos. Aquí tenemos la parte donde se creó la tabla libros, ¿no? Lo cual fue un punto inicial, ¿no? Con el comando create table, libros, y aquí llamamos al ID de libros, lo cual vamos a tomar como primary key para que esto sea el identificador de cada uno de ellas, ¿no? De la tabla principal, ¿no? En principal de la tabla, ¿no? Porque cada tabla puede tener cada identificador, ¿no? Que no varíe, ¿no? En este caso va a ser el ID de libros, lo cual va a identificar a la tabla, ¿no? Para poder de ahí relacionarla con otros. Lo cual se ha tomado un atributo como número, como entero, el título como varchar de 40, ya que puede ser extenso, también esto podemos modificarlo, ¿no? Ya que sabemos que el varchar puede ser puede incluir varios caracteres, ¿no? Varios caracteres. Y lo cual se tomó aquí en 40, lo cual puede ser más hasta 100 por ahí. La editorial, el nombre de la editorial también 40, se tomó como base, el área también y le da como entero, ¿no? Ya que es un número nada más, se puede especificar por un número. Ahora aquí tomamos lo que es la tabla autor y lo cual también se procedió a los mismos pasos, ¿no? A crear la tabla, create table autor, su ID autor con varchar 10, ya no va a ser entero como en el anterior caso. El primary key va a ser el ID autor con el nombre, con su nombre de varchar 50, su apellido varchar 50 porque puede haber un apellido extenso y la nacionalidad 50 también, ¿no? Aquí abajo podemos observar, ¿no? Que se seleccionó, lo cual voy a explicar más adelante, ¿no? Porque es select from autor, lo cual algo breve lo voy a decir. El select selecciona de tal tabla autor y aquí nos muestra en la parte de abajo, ¿no? Como consiguiente también la tabla estudiante, se creó la tabla de estudiante con su ID lector, con un entero, con primary key, el DNI también entero. Y también puede ser, por ejemplo, como el profesor, como usted profesor nos explicó, ¿no? En clase, ¿no? Que puede ser el DOI, ¿no? Cual puede ser también un varchar, ¿no? Ya que puede incluir números y letras, ¿no? Pero en este caso se tomó entero el DNI. Y lo cual también el nombre, el apellido, dirección y la edad. Y abajo también podemos ver cómo ha quedado en sí, ¿no? La tabla. Aquí la tabla lib autor se va a hacer como como el llamado, ¿no? Para la unión de las tablas, ¿no? De aquí vamos a ver ya el gráfico, ¿no? Cómo queda en sí. Aquí podemos observar que se tomó la tabla lib autor con ID de libros, lo cual ya está en otro anterior datos, ¿no? En otra tabla, y el ID autor. ¿Y por qué? Tal vez decimos, ¿no? ¿Por qué se repite? Para ver la relación, ¿no? En sí de ellas, ¿no?
y se tomó como primary key el ID de libros, el de autor, y el foreign key con ID de libros, la referencia que va a ser libros y el ID de libros, su FK, ¿no? Y también el ID de autor como foreign key, ¿no? Y referencia, ¿no? Reference al autor, ¿no? Que va a ser el ID de autor, su identificador primario, ¿no? Aquí abajo podemos observar que solamente hay dos datos, que esto nos va a servir para poder unir, ¿no?, las demás tablas, ¿no? Ahora vamos a observar la tabla préstamo, ¿no? También se ha creado, ¿no? Igual con sus uniones y todo, ¿no? Aquí ya podemos observar, ¿no?, que está ya la tabla creada, ¿no? Ya unida, ¿no? En sí con sus foreign key va a ser llamado, un llamado, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ¿no? Eh, ya en autor podemos que el autor va a llamar a la ID de autor, ¿no? Para que haga una consulta o algo, ¿no? También aquí en la parte de abajo está el estudiante, ¿no? Ahí podemos observar el estudiante que va a ser llamado el estudiante puede solicitar un préstamo, ¿no? Y así el préstamo puede llamar al libro, del libro a la librería de autor, ¿no? Aquí está la manera gráfica, ¿no? Cómo se representaría, ¿no? En sí, la base de datos, ¿no? Y ahora como consiguiente vamos a pasar lo que es para insertar los datos, ¿no?, de la base de datos para que no quede vacío, ¿no? Porque también no puede quedar vacío y así poder realizar las consultas, ¿no? Aquí con el inserinto que va a recibir, ¿no?, va a funcionar en sí para poder insertar los datos, ¿no? Bueno, sí, inserinto libros de la tabla de libros va a llamar cada atributo, ¿no?, que se le ha dado, la ID de libros, título editorial, área y edad, con un valúes de que vamos a llenar esos datos, ¿no? Y aquí en la parte de abajo podemos observar que ya se tomó, ¿no? Se ha creado y podemos observar, ¿no?, la tabla ya llena, ¿no? Ya que anteriormente, por ejemplo, aquí solamente en la parte de abajo está, pero vacío, ¿no? En cambio acá ya está ya con sus datos, ¿no?, insertados. Lo cual esta es una función muy importante, ¿no? Lo cual también hay comandos para poder actualizar si a veces nos equivocamos con la sentencia update para actualizar. Aquí lo mismo hacemos para autor, creamos los datos, eh, insertamos los datos, perdón, y así para cada uno de ellos, ¿no? Acá para la tabla estudiantes. En la parte de abajo también podemos observar, ¿no?, que está ahí, ¿no? Ahí también en el lib autor está también creados, ¿no?, insertados los datos correctamente. Igual aquí en la tabla préstamo. Y aquí ya vamos a pasar ya, ¿no?, a la parte final, ¿no?, lo que es las consultas, ¿no?, que se van a realizar. Aquí en la primera consulta, el primer caso que se dio, ¿no?, de consulta es cómo obtener los apellidos de la tabla autor, ¿no? Lo cual con la consulta de select, acá dice select hace referencia seleccioname el apellido, el from de la tabla autor, por ejemplo. Y aquí ya nos arroja, ¿no?, un resultado, ¿no?, que por ejemplo dice seleccioname los apellidos de la tabla autor, y aquí solamente nos está arrojando, ¿no?, en la parte de abajo podemos observar, ¿no?, que nos está arrojando, ¿no?, los datos, ¿no?, que se requieren. Ahora aquí en el segundo nos dice obtener el DNI y apellido de los estudiantes menores de 20 años. Aquí me dice DNI y apellido, eso tenemos que tenerlo en claro, ¿no? Por ejemplo, seleccioname DNI y apellido. Ya, aquí está en la primera parte, ¿no?, que dice obtener el DNI y apellido. De los estudiantes hace que de la tabla estudiantes. Por eso le decimos from estudiantes. El where es la condición que se le va a dar prácticamente, ¿no?, a la consulta. Por ejemplo, where edad menor de 20. No sé si me dejo entender. Por eso abajo ahora nos da, ¿no?, el resultado, ¿no?, final, que es que solamente hay dos estudiantes que son menores a 20, ¿no?, de 20 años.
que son Gil y Raya. Ahora dice hallar los estudiantes cuyos nombres no contienen la cadena MA. Ya, para ello también seleccionamos, por defecto ya está ya, ¿no? La tabla estudiantes, le damos la condición, ¿no? Que dice que el nombre, no, el not null lie es para hacer como que no, un filtro, ¿no? Que no contenga esa parte, ¿no? Del texto, ¿no? Lo cual este caso va a ser el MA, ¿no? Lo cual aquí está, ¿no? Ya presentado en la parte de abajo. El resultado final, que solamente son Daniel y Patricia. Y ahora me dice obtener la información de los autores cuyo nombre tiene exactamente 5 caracteres. Ya. Ahora, para ello, voy a explicar sobre el len. El len lo que hace es saber la longitud, ¿no? De cuál va a ser por ejemplo, algo en específico, ¿no? Por ejemplo, en este caso va a ser solamente el nombre que tenga 5 caracteres nada más. Pueden ser hasta 6, 7, 8, ¿no? Pues depende, por ejemplo, pero en esta situación nos dice que 5. Seleccionamos la tabla autor, le damos la condición que sería longitud del nombre igual 5. Y acá solamente nos dice que solamente va a mostrar los nombres que tienen 5 caracteres, en lo cual sería Elmer y Renzo, ¿no? Ahora vamos a el siguiente, ¿no? Que sería mostrar los libros, ¿no? Por área en orden alfabético. Y este es muy común, ¿no? Lo cual el order by cumple una función de ordenar, ¿no? De manera ascendente o descendente también, ¿no? Dándole una condición tal vez, ¿no? Pero en este caso solamente nos pidió esto y seleccionamos la tabla libros y order by para ordenar el área. Y sí, ya nos mostró, ¿no? De una manera alfabéticamente, ¿no? Ya no está en desorden, ¿no? Y bueno, solamente sería este caso los libros, ¿no? Porque podemos también ordenar de manera alfabéticamente los nombres o lo editorial o lo que nos pida, ¿no? O que no haga requerimiento, ¿no? Y bueno, eso sería todo, profesor. Espero que sea sido de su agrado, ¿no? La exposición, ¿no? Y muchas gracias, ¿no? Y sí, este tema es muy importante, ¿no? Ya que nos va a servir, ¿no? Más adelante, tal vez, ¿no? Y tal vez ahora, ¿no? Porque podemos tal vez implementar una base de datos, tal vez en un negocio o algo, ¿no? Y quedo pendiente a sus tal vez comentarios o críticas constructivas, ¿no? Que puedan servir. Gracias.